Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros al padre Feliciano Rodríguez Gutiérrez. Él es de Casasola de Arión, Valladolid, y es sacerdote en Madrid, miembro del Instituto Secular Stabat Mater. Maestro y licenciado en Teología Espiritual, en Madrid también fue delegado episcopal de la Pastoral Universitaria. Bueno, tiene un largo currículum. Es rector de la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, donde se venera el icono de los mártires siglo XX en Madrid, y es muy activo en el apostolado de los ejercicios espirituales, entre otras cosas. También escribe libros y bueno, y hoy vamos a hablar sobre todo de un libro que él ha escrito y que ha publicado, que se llama El Beato Juan Huguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España. ¿Qué tal estamos, padre Feliciano? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias a Dios y estoy encantado de poder estar aquí participando con vosotros en este programa. Muchas gracias, nosotros también. Y además que haya publicado este libro, que quizá, bueno, es políticamente casi incorrecto, se podría decir, porque hablar hoy día de mártires y en España y en el siglo XX es de valientes, ¿no? ¿Por qué decidió escribir este libro en este momento? Bueno, no sé si es de muy valientes, pero de luego es muy necesario, eso está claro. O sea, que las verdades hay que decirlas, ¿no? Y sobre todo son verdades que tienen tanta trascendencia para la fe y para la vida de la Iglesia, como es recordar los ejemplos heroicos de amor, ¿no?, que ha habido en la Iglesia, que durante todos los siglos ha habido, ¿no?, pero de una manera especialmente intensa en el siglo XX, como sabemos, ¿no? Por lo tanto, el libro es un pequeño libro, ¿no?, una aportación no muy grande, pero sí creo que significativa en una colección que está saliendo, ¿no?, una colección minor de libros sobre los mártires del siglo XX, no solamente de España, sino de toda Europa y parte de América, por ejemplo, de México, ¿no? Si el siglo XX ha sido un siglo especialmente martirial, y hay una colección de pequeñas biografías, pequeños libros de este tipo, como el que estamos hablando ahora, que va saliendo impulsada por Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, en la editorial Encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues me pidió el mismo Martínez Camino una aportación precisamente sobre los mártires de España, en concreto sobre los mártires sacerdotes seculares de España. Qué bonito. ¿Y por qué entre esos mártires sacerdotes seculares escoge la vida de Juan Huguet, Enrique Boix y Lázaro San Martín? Bueno, el libro es un pequeño estudio estadístico, ¿no?, de los sacerdotes seculares que fueron martirizados en nuestra Iglesia. ¿Cuántos, quiénes fueron, su distribución por diócesis, cuántos están ya canonizados y cuántos tienen la causa de canonización introducida? En fin, va desplegando todas esas estadísticas, esas cifras que son de mucho interés, porque claro, se conoce ya el número exacto de sacerdotes seculares no religiosos. Los no religiosos también es otro grupo muy numeroso, menos numeroso, más de 2.000, pero estos son 4.235 sacerdotes seculares, ¿no? Están muy bien registrados por el estudio que ha habido por las diócesis, ¿no? Entonces, ese es estudio. Pero claro, para no quedarse solamente en cifras, pues claro, porque si no, no hay quien lea el libro, nada más que con cifras no es sí, nada atractivo. es muy interesante el dato de las cifras. Hay que pensar que estamos en el grupo martirial más numeroso de todos los que ha habido en la persecución religiosa de España. Es decir, en la persecución religiosa que acompañó a la guerra civil y un poquito desde el 34, no hubo menos de 10.000 mártires. Entre ellos hubo muchos religiosos, muchas religiosas, monjas, muchos seglares y también sacerdotes seculares. El grupo más numeroso es el de los sacerdotes seculares, curiosamente, ¿no? 4.235. Qué barbaridad. Entonces, es muy significativo porque se ve que la persecución iba buscando, claro, a desmantelar lo que era el tejido
de la Iglesia en sus diócesis, en sus parroquias, ¿no? Entonces, las parroquias de cada pueblo tenían sacerdotes, iban a por ellos para desmantelar. Entonces, es muy interesante ese dato. Aunque es verdad que ahora, hasta hoy, hay mayor porcentaje de sacerdotes religiosos canonizados, más que sacerdotes seculares, porque las familias religiosas han impulsado más los procesos martiriales, pero ciertamente ahora se están impulsando muchos de los seculares y bueno, ya hay más de casi 400 sacerdotes seculares beatificados, pero aún la lista de espera es muy grande. Entonces decíamos que este dato es muy importante, el de las cifras, pero para no quedarnos solamente en cifras, pues había que elegir pues de entre todos, que son muchos de ellos. Algunos se conoce un poquitín menos, ¿no? Los datos del martirio, ¿no? Pero todos son impresionantes. Era difícil elegir algunos, digamos, no hay un criterio de decir, bueno, este es el mejor. No, hemos elegido 3 significativos que podían haber sido otros, ¿no? Juan Huguet, uno muy joven, 23 años, recién ordenado, otro de mediana edad, Enrique Boix, y otro mayor de 64 años, que es don Lázaro. Tres de los cuales, vamos, el libro se extiende mucho más en Juan Huguet, por eso da título al libro. Pues háblenos, por favor, un poquito de cada uno, porque es verdad lo que dice, que es impresionante. El número ya, la cifra esa, te asombra mucho, ¿no? Porque, y después que cada uno, como ha elegido de cada una de las edades, es muy interesante. Entonces, empiece, por favor, por Juan Huguet, que es el más joven. ¿Cómo eso fue tan, dice usted, que llama muchísimo la atención cómo son las vidas, ¿no? La biografía de cada uno de los mártires? Sí, podemos empezar por Juan Huguet, me parece bien. Es el más joven y también otra diferencia entre los 3 es curioso, ¿no? Juan Huguet ya es beato. Enrique Boix está introducida su causa y la de Lázaro San Martín no está introducida la causa todavía, pero estas cosas, o sea que también en ese aspecto pues están representando toda la realidad de los sacerdotes, ¿no? No solamente en la edad, ¿no? Juan Huguet, que es, ya digo, en el que más se entretiene el libro, un poquito más largo, es un caso realmente admirable, ¿no? Todos son admirables, pero este es un poco, bueno, por la sencillez y por la limpidez, podríamos decir, del martirio, ¿no? Juan Huguet es un sacerdote que ha estudiado en el seminario de Ciudadella, que es de la diócesis de Menorca, y con 23 años es ordenado sacerdote, no por su obispo, porque su obispo era un obispo muy anciano, Joan Torres y Ribars, que era el obispo de Menorca y estaba casi ciego. Por eso pide al obispo de Barcelona que le ordene, por favor, a Juan Huguet, a su seminarista, ¿no? Y entonces el obispo de Barcelona, que es Manuel Irurita, que será mártir también, uno de los 12 obispos mártires será también Irurita, le ordena de diácono en marzo de 1936 y pues al mes siguiente, un poco después, el 3 de junio de 1936, le ordena sacerdote. Estamos, por tanto, en vísperas de la guerra, ¿no? El 3 de junio del 36 es ordenado sacerdote en Barcelona y el 21 de junio hace su primera misa en Ferreries, que es su pueblo natal, ¿no? Donde va a ser también el lugar del martirio. Vuelve, por tanto, después de la ordenación a Ferreries, a su pueblo de Menorca, y cuando llega allí, pues es el momento, le coge ahí pues la guerra, que estalla la guerra. En Menorca fue el único lugar del archipiélago donde no triunfó el alzamiento nacional. Y entonces Pedro Márquez, un brigada un poco siniestro, se hace con el poder, digamos, de la diócesis, y entonces, bueno, pues se hace una serie de matanzas allí, estas cosas propias de aquellos momentos terribles de la guerra, ¿no? Pero él se hace con el poder y entonces llega a Ferreries, que es el pueblo donde está Juan Huguet, y va al ayuntamiento y lo primero que dice es que le traigan a todos los curas que estén en el pueblo o personas que tengan que ver con la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues van a buscarles, y uno de los que buscan es, claro, a Juan Huguet, que está en su casa con sus padres, con sus hermanos, y le cogen preso a él y a otros sacerdotes y les llevan allí al consistorio, digamos, al ayuntamiento, que está muy cerca de la iglesia y muy cerca también de la casa donde vivía Juan Huguet, ¿no?
En ese momento es cuando se produce pues, el martirio, ¿no? Pedro Marqués, el brigada les dice de muy malas formas, ¿no? Quitaos las sotanas, ¿no? A los sacerdotes. Y cuando Juan Huguet se va a quitar la sotana, en ese momento se le cae un rosario, un cuentafaltas, una especie de rosario que terminaba con una cruz, ¿no? Como el rosario, ¿no? Y entonces eso lo entiende este hombre como una provocación. Coge con una mano el rosario y con otra mano la pistola y le pone a la altura de la cara a Juan Huguet, le pone el rosario y le dice: escupe el rosario. Es el momento tremendo, ¿no? Porque, claro, el martillo tampoco se improvisa, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Juan Huguet se había formado en el seminario con unos deseos de entrega al Señor, de martirio, pues muy grande. También, y había sido providencial, había habido varios compañeros suyos mexicanos que, huyendo de la persecución de los cristeros de México, hay que tener en cuenta que está siendo en ese momento, en los años 20, estaba siendo la revolución, el levantamiento de los cristeros en México. Entonces han venido varios seminaristas que son compañeros de él, y los seminaristas de México les cuentan a los demás seminaristas de Menorca pues lo que está ocurriendo allí, la persecución, cómo se están levantando contra Calles, que es el general que está intentando quitar la fe, cómo está viendo muchos están muriendo por la fe, ¿no? Y entre ellos le cuenta la historia del padre Pro, que a Juan Huguet le encanta, ¿no? El padre Pro, el jesuita, que se camufla, que está sorteando a los policías para llevar la comunión furtivamente a miles de cristianos que no pueden salir. Bueno, todo eso le entusiasma. Y como al final al padre Pro le matan, ¿no? Se entrega al padre Pro porque ya al final terminan amenazándole que si no se entrega van a matar a muchos cristianos. Entonces ya se entrega y le fusilan, ¿no? Y muere el padre Pro con los brazos en cruz, el crucifijo en una de las manos, gritando «Viva Cristo Rey», ¿no? Todo eso le emocionó a Juan Huguet, ¿no? De hecho, a su madre una vez le dijo: «Mamá, ¿no te gustaría tener un hijo mártir como el padre Pro? Van derechos al cielo». La madre dijo que sí con la boca, con la cabeza, pero no dijo nada, ¿no? Pero sí era una buena mujer, ¿no? Que le entusiasmaba, pero claro, ese entusiasmo del hijo le inquietaba un poco también. Total, que en este momento, claro, le viene a Juan Huguet todos esos recuerdos y se da cuenta de que es el momento de Dios, el momento tan esperado por él. Ha sido elegido para ser mártir. Entonces dicen que se le iluminó el rostro, ¿no? Y en ese momento le miró con mirada limpia, serena al asesino, a Pedro Marqués, y le dijo: no escupo. Y se puso en cruz también y gritó un grito fuerte que entró: «¡Viva Cristo Rey!». Y en ese mismo momento le pegó 2 tiros en la cabeza el Marqués, y Juan Huguet cae. Moribundo, no murió en el acto, pero murió poco después. Le pudieron dar la unción de la extrema-unción, la unción de los enfermos. Fíjate. Y fue su madre y su familia las que le amortajaron, poniéndole los mismos ornamentos con los que apenas un mes antes había hecho la primera misa allí, ¿no? Impresionante, ¿eh? Es un caso increíble, ¿no? Él estuvo, pues, desde el 3 de junio que se ordenó hasta el 23 de julio, que fue el momento del martirio, pues apenas un mes y un poco más de un mes de sacerdote, ¿no? Fíjate. Sí, fue realmente conmovedor. Y luego también es muy curioso, ¿no? La reacción de este hombre, del asesino, ¿no? Porque después de la guerra, cuando le pegó los 2 tiros, también quedó herida su conciencia de una manera, una herida de muerte. No le dejó tranquilo ya. Y eso, claro, dice mucho también, incluso del asesino, ¿no? Porque cuando uno tiene conciencia y te remuerde, hay posibilidad de salvación. Este hombre se arrepintió, estuvo durante toda la guerra con el come de la conciencia, ¿no? Y cuando terminó le condenan a muerte
y antes de morir, pide confesarse, ir a misa, y al final de la misa abrazó al sacerdote diciéndole: quiero abrazar en usted a aquel joven al que yo injustamente maté. Y luego ya le ajustician, con lo cual, bueno, murió arrepentido, y posiblemente fue uno de los frutos, o de los mejores frutos, que el martirio de Juan Huguet trajo, ¿no? Padre, es impresionante la historia de Juan Huguet, pero qué bonito lo del arrepentimiento de Pedro. Pedro Marqués, el Pedro asesino, Marqués. Sí. O sea que... Eso el padre Col Pellegrí, que luego fue también, digamos, párroco de Ferreríes, fue el que le confesó, el que lo contó, contó todo lo que había ocurrido con el arrepentimiento de este hombre. Venció la gracia, y el sacerdote mártir tiró para el cielo del obstinado asesino, ¿no? Es realmente qué bonito. Gracias, precioso, sí. Qué bonito. Y esto la descripción de cómo lo ha descrito usted, ¿eso quién lo escribe? Porque parece que estaba usted allí, que estamos allí, cuando describe... Bueno, hay varias biografías de él. Yo he utilizado material también he conocido escritos de su hermana pequeña, que ya murió con 97 años, hace un par de años, y algunas cosas, pero sobre todo de las fuentes, que ya hay 2 biografías de él, ¿no? Y también sus hermanos, mejor dicho, sus sobrinos, los sobrinos que tiene, pues todos ellos cuentan cosas, claro, que tienen la narración. Y luego es un santo muy popular en Menorca, ¿eh? La estatua de él está en casi todas las iglesias de los pueblos de él, sí. Se le quiere mucho. Cuéntenos, porque se nos falta Enrique Boix también. Para un poquito. Sí, ya más brevemente. Sí. Enrique Boix es de mediana edad, 36 años, murió con 36 años, por lo tanto iba con el siglo. Había nacido en 1900 y era un sacerdote valenciano, muy bien preparado académicamente. Había nacido en Lombay, en Valencia, y fue, entre otros cargos, pero el último que tuvo, el más importante, fue párroco de Alcira. Y bueno, total, que cuando estalla la revolución, pues lo mismo, era uno de los objetivos prioritarios, era, como decíamos, perseguir a los sacerdotes y a quitarles de sus parroquias, ¿no? Era un celoso sacerdote, muy preocupado por la Grey, y pues especialmente preocupado por la santificación de los jóvenes, ¿no? Por la vuelta de los jóvenes a la iglesia, ¿no? Cuidarles, educarles, formarles, ¿no? Y tenía muchos ascendientes sobre la gente, por eso también les interesaba quitarles del medio a todos los sacerdotes que tenían tanta fuerza social, ¿no? También, ¿no? Entonces el comité revolucionario de Lombay lo arresta en el año 1937, en enero del 37, porque por lo tanto no ha sido tan inmediato a la estallar de la guerra como Juan Huguet, sino que fue en enero del 37. Le cogen en la parroquia del pueblo de Alcira. La parroquia del pueblo era era la iglesia de un antiguo convento dominico. Los dominicos habían estado mucho tiempo allí. Y los milicianos habían convertido toda la parroquia y el entorno, la parroquia, el claustro antiguo de los dominicos, lo habían convertido pues en un establo. Allí tenían los animales y demás, ¿no? sus caballos, ¿no? Ellos habían hecho un destrozo artístico muy fuerte, quemaron las imágenes, los retablos, que era de un valor impresionante. El martirio artístico también fue muy lamentable, ciertamente. Bueno, total, que en ese claustro, en el claustro de la parroquia, le atan, le cogen, le desnudan, le atan a un árbol, le han provocado, le han hecho sufrir vejaciones y obscenidades impresionantes, y después le dejan ahí atado a un árbol desnudo toda la noche. Estamos en enero, aunque sea en Valencia, pero toda la noche pasó allí atado, con unas humillaciones terribles. Y al día siguiente vuelve el comité con otros jóvenes que han ido invitando a que vayan a una especie de espectáculo circense, una especie de corrida de toros, ¿no? Van a torearle, ¿no? Entonces la humillación es tremenda, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues le sueltan del árbol, le empiezan a pegar, le empiezan a clavar banderillas y agujas grandes que le clavan, está desangrándose. El hombre está diciendo: ¿pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Una especie, recuerda el ecce homo de Jesucristo, ¿no? Cuando le están pegando, le están poniendo la corona de espinas, y Jesús diciendo: ¿pero qué están haciendo? ¿Qué hacen?
Qué locura, ¿no? Es uno de los casos donde se ve cómo la maldad humana es más allá de las posibilidades humanas, tiene que ser diabólica, ¿no? Entonces es lo que están haciendo. De tal manera que al final, bueno, le matan en esa situación, después de torearle y de ponerle banderillas, le matan y después cae como una especie de velo de silencio. Ellos mismos, cuando ven lo que han hecho, como que hacen un pacto implícito, pero muy firme, ¿no? De no decir nada, de callar. Porque la vergüenza también es impresionante, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pasa lo mismo que con lo que decíamos de Pedro Marqués, ¿no? La conciencia. Y ha habido testigos de los que estuvieron allí que no querían guardar el pacto de silencio, pero no podían callar del todo. Entonces, escribieron el testimonio, algunos se lo dio a su hija, diciéndole, cuando yo me muera, esto tienes que dárselo al párroco. Fíjate, que salga la verdad, claro. Que salga la verdad. Y entonces ha salido, ¿no? Ha habido... Qué impresionante también. Ay, que nos quedan nada más que 5 minutos, padre. Me tiene que hablar de Lázaro San Martín, pero es que es impresionante, ¿eh? Sí. El padre Lázaro San Martín ya es mucho más breve, ¿no? La biografía que pusimos en la semblanza de él, muy brevecita, ¿no? Es un hombre, un venerable sacerdote de 64 años, con casi 40 años de sacerdocio, ¿no? Y entonces, bueno, para que veamos que efectivamente los asesinos no ni siquiera ante la ancianidad o la enfermedad se paraban, ¿eh? Era tremendo, ¿eh? Pues este hombre sencillo y venerable sacerdote, muy querido por el pueblo, por varios pueblos en que estuvo allí en Asturias, él es asturiano, y que se dedicó con un celo pastoral especial, también trabajando por lo social, ¿no? Porque tuviesen trabajo, porque estuviesen bien los jóvenes, etcétera, ¿no? Había dado la vida en esos 40 años a su pueblo. Y entonces cuando estalla la guerra, pues lo mismo, le empiezan a amenazar que cierra la iglesia, él se resiste, no quiere disimular, no se quita la sotana, lo cual era entonces una provocación para los asesinos, y total que le hacen preso en agosto, el 14 de agosto, el día de la víspera de la Virgen de la Asunción, y unos días después, el 18 de agosto, le fusilan en la plaza, en la playa de San Lorenzo de Gijón, y ahí él muere con los brazos en cruz, de rodillas, también perdonando y bendiciendo a los que le estaban disparando, ¿no? Así muere este hombre, que ciertamente merece también ser reconocido y ser declarado beato, ¿no? por la Iglesia. Bueno, también es impresionante, pero le quería yo decir ya, como vamos a terminar, hoy día, por ejemplo, a lo mejor me gustaría que cómo la fe llega a tener tanto valor que dan la vida por él, cuando mucha gente dice, cuando ahora mismo, o los chavales, ¿no? Pasa algo, dicen, de una mentira sales del camino, te vas y te salvas, ¿no? Como merece tanto la pena, es decir, ¿se entiende, se puede entender el martirio ahora desde los ojos del siglo XXI en que vivimos? Se tiene que entender, quizá no lo entiendan porque hay una banalidad del mal muy grande, ¿no? O sea, pues eso, se colabora muy fácilmente con el mal, no solamente no se tiene una conciencia fina, sino que a veces se tiene muy deformada la conciencia. Cuando una sociedad pierde los límites entre el bien y el mal, eso es lo peor que le puede pasar, porque entonces no puede tener camino de verdad y de bien, ¿no? Entonces, en cambio, la conciencia delicada te hace sensible y te hace bueno, y eso hace que toda la sociedad vaya muy bien. Por eso es que los santos, los mártires, los necesitamos, porque ellos nos afinan la conciencia y nos dicen dónde está el bien y dónde está el mal y dónde están las causas grandes por las que tienes que dar incluso la vida, ¿no? Nos hacen mucho bien los mártires, su ejemplo, su radicalidad, porque con el mal Dios no quiere el mal ni en pequeñas dosis. Muchas veces tendremos por debilidad aceptarlo y asumirlo, porque no nos queda más remedio que por nuestra debilidad. Pero quererlo voluntariamente, Jesús nunca, nos perdonará siempre, pero nunca quiere el mal por el mal, siempre hay que hacer el bien. Entonces eso supone una conciencia fina. Los santos nos dan un ejemplo de que ante el bien hay que darlo todo y ante el mal hay que ser radicales en rechazarlo. Muy bien, pues yo creo que ese puede ser el mensaje que nos deja en esta tarde, y
también quizá el interesarnos más, porque en España la historia de estos mártires no la hemos sabido transmitir a lo mejor los católicos mismos, ¿no? Que parece que están ninguneados, porque como si se habla de la memoria histórica, pero de los nuestros, que es impresionante, porque qué heroicidad tienen cuando muriendo están perdonando, muriendo están amando, ¿no? Claro, gracias a Dios, yo creo que se va conociendo un poco más, se van multiplicando las beatificaciones en las diócesis distintas, va habiendo una conciencia creciente mayor, pero es verdad que está como muy silenciado, ¿no? Bueno, es posible que sea también porque a veces entendemos mal el mensaje de los mártires, ¿no? Entendemos que es volver a levantar heridas, cuando en realidad lo único que quiere la Iglesia es no reprochar nada a nadie, sino reconocer que el perdón y la misericordia de Dios es la bendición para todos, para unos y para otros. Y también hay otro detalle que puede ser un error de base, ¿no? Que es pensar que los mártires son de un bando de la guerra y del bando de los de derechas, digamos, ¿no? Los mártires no han estado ni en un bando ni en otro, estaban al margen totalmente. Las monjitas que murieron carmelitas de Guadalajara, las monjitas que murieron en el monasterio de la Visitación de Madrid, las 7 monjas, las tres enfermeras de Astorga, estaban totalmente al margen de la guerra, rezando para que hubiese paz, pero fueron a ellos porque tenían fe, porque rezaban, porque los mártires de Nembra, porque eran adoradores nocturnos, hombres hechos y derechos que amaban a Dios. Eso es lo que les molestaba. En el fondo había detrás la acción del odio, el odio a la fe. Entonces eso no hay que decirlo de verdad. No eran ni de un bando ni de otro. Amaban a Dios y les quitaron la vida por eso. Eso a los cristianos nos tiene que motivar muchísimo, ¿no? Para ser fieles, firmes y para reconocer la vida heroica y las gestas heroicas de los mejores hijos de la Iglesia, que han sido los mártires, nuestro tesoro, el principal tesoro de la Iglesia. Padre, me encanta porque esa es eso, el camino a la verdad es eso, hay que sacarlo, pero qué bonito que son una puerta a la misericordia de Dios, la vida de estos mártires, y sin bando, porque eran personas que eran servidores precisamente de todo el mundo. Padre, pues muchísimas gracias, de luego merece la pena, gracias por publicar este libro, y porque, bueno, tenemos que aprender mucho de estos santos, y aunque algunos no estén todavía santificados, sean beatos, o otros en camino, pero muchos nos tienen que enseñar a los cristianos de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros, que sigáis trabajando tanto, ¿vale? Gracias, Padre. Adiós. Amigos, nos despedimos con las 3 historias tan impresionantes que nos ha contado el Padre Feliciano y bueno, llenándonos de ánimo en la búsqueda de la verdad como estos santos. Hasta el próximo programa.